Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio. Mi nombre es Víctor y hoy vamos a continuar lo que revisamos el capítulo pasado, donde comenzamos a darle un poco de entendimiento a cuál es el proceso para hacer category management en una tienda o en una categoría. Para ello trajimos una vez más a todos estos expertos que ven en el panel, a Federico, a Humberto y a Carlos, para que nos hablen un poquito de cada uno de esos pasos. Específicamente, el capítulo pasado revisamos la primera etapa, que es la etapa de investigación, y nos adentramos muy a profundidad con respecto a esa etapa. Esta vez vamos a comenzar en la segunda etapa y le voy a dar la palabra a Federico para que nos comience a platicar de ello. Vale, buenísimo, gracias, Vic. Sí, yo creo que quizá para darle un poquito de contexto a los que estén viendo esto por primera vez, cuando hablamos de Category Management, siempre es ese proceso de cómo le hacemos más fácil la navegación a un comprador, ¿verdad? Y que en ese hacerlo más fácil, pues la categoría venda más. Y que en otros capítulos anteriores también hablamos de lo que es el capitán de categoría, que digamos que es esa marca, la más grande, ¿verdad? La que más vende, que tiene músculo para negociar con un retailer y tiene también la capacidad de analizar los datos de manera de promover más ventas en esa categoría. Obviamente, al la categoría crecer, él siendo el más grande es el que más se beneficia. Esa es un poquito la historia detrás. Y lo que veníamos era como conversando de nosotros aquí en Pixels, cómo hacemos nosotros el category management, ¿no? Y lo separamos como en 6 etapas. Como bien dijiste, la primera etapa es la etapa de investigación. Breve resumen es, bueno, para poder hacer más fácil una navegación, tienes que saber quién es el que está navegando por ahí en ese anaquel, ¿no? Y en ese pasillo. Entonces, bueno, esa parte es muy bonita. Si quieren profundizar en eso, pues por supuesto vayan al capítulo anterior, ahí van a ver un montón de información. Y la segunda fase es tema de optimización del surtido, ¿verdad? O sea, una vez que conoces la persona, digamos la gente que está comprando, sus intereses y motivaciones, pues también hay otro set de información muy valiosa que es la que se desprende de la venta como tal, que normalmente lo hacemos con la data de sellout que nos facilita el mismo retailer, ¿verdad? Que obviamente tiene su información. Y entonces, bueno, en esta data de sellout, ¿qué vamos a ver allí? Ahí vamos a ver la realidad, la cruda realidad, como diría mi mamá. ¿Qué es lo que realmente se vende? ¿Verdad? Porque normalmente vemos unos anaqueles repletos con muchísima variedad, pero el mundo de Pareto no deja de aplicar. Entonces es sorprendente pensar que solo con el 20% de los productos que están ahí colocados se produce el 80% del volumen. Entonces, bueno, el tema es cómo logras ese balance entre tener un surtido que rote, ¿verdad? Porque estamos hablando de una góndola en un punto de venta, es como real estate muy valioso, o sea, es un espacio, si estás allí, pues tienes la posibilidad de salir y de venderte. Entonces, tener productos ahí que no se mueven es tener un pedazo de tu real estate parado, ¿no? Sin producir. Entonces, nos comentábamos en los capítulos anteriores, bueno, en ese balance entre tener un surtido lo suficientemente amplio para llegar a toda la audiencia que va a transitar por ahí, pero al mismo tiempo tener tus mejores productos y los que más rotan con un poquito más de participación para que obviamente tenga más salida. Entonces, eso es lo que nos da la data de ese lado. La data de ese lado nos da SKU por SKU, qué es lo que se vende allí. Y interesantemente, esta optimización de surtido va a depender, digamos, del ambiente de compra. Que cuando decimos ambiente de compra, ¿qué queremos expresar con eso? Bueno, no es lo mismo un Walmart, ¿verdad? Que es un espacio grande, con amplios espacios, digamos que está enfocado en nivel medio, ¿verdad? Y sabemos que es una misión de abastecimiento. Tú probablemente vas a ir a un Walmart porque vas a hacer una compra grande. Después están otros espacios más pequeños, donde probablemente la compra no sea tanto de abastecimiento, sino sea más de conveniencia. Entonces, ya entendiendo que la misión puede ser distinta, el surtido va a ser distinto. Entonces, tú podrías pensar, bueno, esta categoría la analicé en Walmart y me aparece que las presentaciones más grandes son las que más se venden. Y de repente me voy a otra, voy a hablar aquí de Costa Rica, no sé, a un Palí, que es, digamos, dentro de la escala del mismo grupo de Walmart sería la más económica y ahí no consigo presentaciones grandes, todas las que se venden son presentaciones pequeñas. Entonces me dice, ok, ¿quiere decir que la categoría no es coherente? No, simplemente que el perfil de comprador que está yendo a un lugar sí necesita presentaciones más grandes y en un palí que tiene un tema de perfil más bajo en términos a nivel socioeconómico, pues obviamente el Aro Pocket o lo que tienes que sacar del bolsillo es más difícil, es más competido con otras categorías, entonces a lo mejor no puedes comprar empaques tan grandes, sino empaques más pequeños.
¿Por qué les digo todo esto? Porque al final el surtido debe atender a cómo es la navegación en ese ambiente de compra. Entonces, no es hacer un análisis y replicar para todo el mundo, que eso es lo más importante de hacer aquí, sino que tienes que ir ambiente de compra por ambiente de compra. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Obviamente, si fueras tienda por tienda, te mueres. No, no, imposible. Pero tú sí puedes ver que hay tiendas que se parecen. Entonces ahí tú dices, bueno, mira, cuando analizo las ventas de un Walmart y las ventas de un más por menos, aquí me estoy enfocando, por ejemplo, en Costa Rica, pero si fuese, no sé, Guatemala sería a lo mejor Walmart y creo que se llama Despensa Don Juan, o eso es en El Salvador. En fin, como para tratar de un poco más de contexto, si se parecen, yo sí podría decir, bueno, que yo puedo integrar el mismo criterio que voy a aplicar en uno, lo puedo aplicar en otro. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que hemos trabajado, están los formatos de corporación favorita, que son los Maxi, ¿verdad? Super Maxi, Mega Maxi, se parecen. Entonces, tendemos a hacer los primeros, los perfiles similares. Y en los otros perfiles, que son los aquí, pues obviamente tienen otro perfil y lo hacemos diferente. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros la data. ¿Y qué hacemos nosotros ahí? Bueno, primero lo ordenamos por venta. Y hay dos tipos de venta. Está la venta en volumen, ¿verdad? De cuántas unidades salen, y está la venta en valor. Ambas son importantes porque a lo mejor tú puedes vender, supongamos que tengamos una categoría de desinfectantes. A lo mejor tú puedes tener un galón de desinfectante que quizá vendes 100 unidades en un mes, y a lo mejor tienes una bolsita pequeñita, un sachet de desinfectante que a lo mejor vendes 1000 en un mes. Pero en términos de cantidad de volumen vendido, pues a lo mejor el de que vendes en galón sale más. Entonces, y ocupa más espacio. Entonces tienes que asegurarte que dependiendo de la salida que tenga y la rotación, le asignes un espacio que en la capacidad que tú tengas de reponer, pues no vaya a haber out of stock, ¿verdad? Que no vaya a haber rotura de inventario, porque esas son ventas que sí se pierden. Y están los más pequeñitos, que bueno, que obviamente tendrás que asignarles unos espacios. Ahora, aquí entra otro tema importante, que es la estrategia. Uno podría decir, bueno, si me voy directamente a los números, hago un Pareto, me quedo con ese 20% que me hace el 80% del volumen, y luego escojo otros que me den variedad. Y con eso hago un surtido. Ese podría ser como el ejercicio más sencillo. Pero hay muchas otras variables que vamos a explorar ahorita. Pero lo que quería decir de la estrategia es, ¿qué quieres hacer con la categoría? ¿Qué sucede en algunas categorías? Hay unas categorías que son muy poco dinámicas, que hace años que no se hace nada, ¿verdad? Entonces no generan ningún tipo de interés. Entonces, bueno, si tú lo quieres dinamizar, tú dices, bueno, ¿qué tengo yo de innovación en mi categoría? O qué quiero yo promover. Bueno, yo quiero promover los empaques más grandes. Ah, ok. Entonces, si quieres promover empaques más grandes para vender más por unidad, tienes que asignarle un espacio más prioritario en tu anaquel o en tu góndola. Y entonces, bueno, ¿dónde vas a poner los más pequeños? Empieza el cómo ordenar. Ya hay una frase muy típica que es, ¿cómo es el árbol de decisión de esa categoría? ¿Verdad? El árbol de decisión está altamente atado al ritual o al cómo se compra. Pero ese árbol de decisión tiene una carga subjetiva importante. ¿Ok? Porque si tú le preguntas a cualquier comprador, y me interrumpen si tiene alguna pregunta, ¿ok? Que siento que esto es un monólogo y demasiado Sí, aburrido para sí, nuestra sí, Sí, audiencia. es yo que ya no ha tengo por lo parado, ¿no? menos tres. Yo Entonces Sí. por lo menos interrúmpame, tengo pues. tres. No, pero yo aprovecho Adelante. y te pregunto algo, porque claro, yo Ajá. siento que el planteamiento es muy bueno, pero yo también me pongo el sombrero del financiero y digo, Ujú. pucha, ante tal variabilidad, porque cada punto de venta parece que fuera diferente del otro, o sea, porque tú hablas del surtido y el surtido tiene que ser óptimo según esa, ahorita no recuerdo cuál fue el término que utilizaste, La pero como misión de que compra. eso, exactamente, que la misión de compra es diferente dependiendo de qué punto de venta estamos hablando. Entonces, oye, ante tal variabilidad, ¿cómo podríamos llegar a un punto en el que sea, vamos a decir, sostenible, ¿no? Desde el punto de vista de abastecimiento, oye, del el propio surtido que estoy vendiendo, si de pronto hay categorías que definitivamente tengo que acabar, digamos, ¿qué criterios podría utilizar yo para hacer una definición ahí? Me queda como esa duda. Vale, fíjate. No, criterios para cuál es el surtido final, normalmente hay varios. Digamos, yo hablé ahorita del más crudo, que es el hacer un Pareto, ¿verdad? Pero el Pareto te va a dar ese 80%. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Agarramos el Pareto y ahí decimos, listo, ok, estos probablemente van. Inclusive, dentro del Pareto, nosotros vemos otra variable que es la tendencia, ¿verdad? Porque si hay un producto que esté en el Pareto, pero tiene una tendencia decreciente clara, ahí puede haber muchos factores. Puede ser que está o descatalogándose o fue sustituido por un producto diferente, etcétera, y que tú sabes que va a salir. Entonces no tiene sentido dejarlo.
Eso te lo da la data y por eso es importante ver un set de data lo suficientemente extenso como para eso. Pero también tienes que observar en cuántas tiendas ese producto ya está, porque puede ser un producto que no esté en el Pareto, pero cuando analizas tiene una tendencia creciente y dices, bueno, todos los que tengan tendencia creciente están siendo favorecidos, los voy a mantener, independientemente que estén en mi Pareto o no. Pero también va a depender de en cuántas tiendas, supongamos que tú seas una cadena que tiene, no sé, 30 tiendas, no es lo mismo un producto que está en las 30 tiendas, tiene mucho más volumen ya desplegado y distribuido, a un producto que está recién ingresando, por ejemplo, y que estás en un proceso de distribución, y entonces en la distribución numérica solamente estás en 10 tiendas, te faltan 20 más, entonces todavía no ha alcanzado su potencial de ventas, entonces ese producto le tienes que dar un chance. Y después lo otro va a depender del ritual, ¿verdad? Que lo conversábamos en los capítulos anteriores. Ahorita les doy la palabra, muchachos. Que es el tema de, bueno, tiene que haber productos de cierta especialidad, que tú sabes que vas a vender pocos, pero tienen alto margen. Entonces aquí conectas con lo que tú mencionabas de la parte financiera. El margen es un factor muy importante a la hora de definir qué se queda y qué se va, porque tú podrías estar sacando un producto por volumen y la cadena te dice, no, señor, cada vez que yo vendo uno de esos es como vender 5 del otro, porque puede ser una marca propia, por la razón que sea. Entonces, ahí obviamente está, el hacer un planograma es arte y ciencia. Entonces, la parte de ciencia está en los datos, ¿verdad? Y luego de que tú presentas los datos, es un proceso de discusión y negociación y la cadena te va a decir desde su arte, que conoce, este mejor lo saca porque yo sé que esto fue una temporalidad, esto fue un in and out que vendió mucho ahorita y la data te está diciendo que sí, pero ese yo sé que lo van a sacar. Pero estos otros, déjamelos por ahí porque yo sé que, aunque no tienen la venta que tienen los demás, pero mi margen es muy bueno y si lo saco, entonces sí me voy a castigar yo financieramente. Entonces, hay muchísimos criterios que hay detrás de un planograma. Don Víctor, que levantaste la mano primero. Sí, yo te quería hacer la pregunta, bueno, es una reflexión y una pregunta. La reflexión es de que todos los anaqueles de casi todos los retailers tienen diferentes niveles. Hay como diferentes niveles. Y no todos los niveles, por la lógica, deben vender igual, porque pues usualmente Todo lo compramos a mismo. lo que tenemos a nivel de nuestra vista. Con lo cual me hace pensar que cada país es diferente, porque la altura promedio de México no es para nada la altura promedio de Noruega. O sea, son cosas totalmente diferentes. Ah, y otra cosa, la posición de ese anaquel, si tú cuando das una vuelta en la punta de góndola y te metes, está en el pasillo. Cuando estás en ese espacio, es como un espacio muerto al principio que prácticamente nadie ve hasta que ya se meten en el pasillo, ¿no? Entonces también esas posiciones son posiciones no tan atractivas. Mi pregunta es, ¿cómo se determina eso? ¿Cómo determina el capitán de categoría o es una información que lo estudia o es la información que se le entrega el retailer? Bueno, fíjate, el cómo se ordena va a depender un poco del criterio, pero normalmente un criterio que se utiliza mucho y es muy útil es el precio por unidad. Y digo por unidad porque puede ser precio por kilo, puede ser precio por mililitro, ¿verdad? Precio por cajita, va a depender del producto que estés trabajando. Pero normalmente, tú cuando tú quieres hacer una compra, supongamos que si mi presupuesto para comprar pasta son $2, ¿verdad? Yo necesito ubicarme en la calidad de producto que yo con $2 pueda comprar. Si estoy en el otro lado, digamos, estoy al final de o al principio, normalmente lo que buscan los retailers es que al principio tú tengas los productos de mayor valor. Es decir, como, bueno, si compras aquí vas a comprar más caro, más rentable para mí, es la mejor calidad. Si quieres algo, pues te vas desplazando, vas caminando por el pasillo y al final de esa góndola o de ese anaquel deberías conseguir los productos más económicos. ¿Ok? Entonces, el precio tiende a ser un excelente indicador porque la gente, de acuerdo al presupuesto que tiene un set de marcas en su mente, en su consideración, que estaría dispuesta a comprar. Cuando eso está desordenado, tú puedes ser que llegues a una marca que tú quieres, pero cuando miras hacia los lados, te consigues que lo que está ahí no te es nada atractivo. Entonces, tú sientes que no tienes como choice, no tienes esa capacidad de elegir, sino bueno, me llevo esta porque es la única que hay. Resulta que a lo mejor 3 marcas más allá estaba la que es competencia directa de la que tú sí estás comprando. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que juegan ahí a favor. Ahora, el otro tema es, bueno, va a depender de la categoría. Imagínate, por ejemplo, una categoría de galletas o de pastas que tiene tanta variedad. ¿Por cuál comienzas? ¿Por las pastas cortas? ¿Por las pastas largas? ¿Cómo lo ordenas? Ordenas por tipo de producto, es decir, mira, aquí están todas las pastas largas y aquí están las diferentes marcas. O no, aquí está esta marca y tiene toda esta variedad. Esas son discusiones que si tú me dijeras,
¿Cuál es la correcta? No te sabría decir. Por eso hay que entender el principio, ese comprador, cómo compra ese comprador, cuáles son sus prioridades. Porque si el comprador compra por tipo de producto, entonces probablemente a ti sí te convenga ordenarlo por tipo de producto y darle opción de diferentes marcas para el mismo tipo de producto. Pero si el comprador es más de explorar en una marca, si ese es su primera, digamos, factor de decisión en ese árbol, ¿verdad? Que lo dejamos ahí como en el aire, entonces a lo mejor a ti te conviene estructurarlo por bloque de marca de manera que la persona tenga opción de decidir en la marca que le gusta. Pero nuevamente es un arte. Entonces, ¿cómo se ordena? Normalmente tendemos a hacerlo por precio, ¿ok? Y comenzar por especialidades y terminar por lo más básico. Ese es un criterio que tiende a ser bastante aceptado y hace una Pero navegación más sencilla. Federico, solo ya te doy la palabra, Churro. Pero mi duda es, los niveles cuentan, porque estar en Ah, en el, verdad, no te dije ¿cómo arriba y abajo. cómo se determina esa de que estos son los hot zones del anaquel? O sea, Eso esto es también la parte es un tema de caliente, la vista, obviamente. Como tú correcto, lo La dijiste. distancia de... ajá, pero que eso lo Como estudia tú, quién. Bueno, eso está súper estudiado porque fíjate, la manera como tú caminas, o sea, si tú estás avanzando, tú no puedes, o sea, no puedes estar mirando el piso porque tú no estás viendo nada. Entonces, la manera natural de uno navegar es, bueno, voy viendo hacia adelante, igual cuando vas manejando, tienes que ver para adelante, pero tienes que ver para los lados para no chocarte con los carros que tienes al lado. Y lo natural es que lo que esté a la altura de tus ojos tenga un campo visual más claro, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que se juega con eso es, tú sabes que el centro va a ser la zona caliente. Ahí vas a colocar los productos que tu estrategia te haya indicado. Presentaciones, o si es con aroma, o si es una nueva categoría, lo que sea. Ahí tú lo vas a colocar porque es lo que tú quieres impulsar. Esa es la zona caliente. La zona tibia es un poco la parte alta. ¿Ok? La parte de más arriba. Ahí se ve menos, no todos levantamos, dependiendo de también qué tan alta sea la anaquel, no todos levantamos la cabeza hasta el final, sino que ya sentimos que está ahí. ¿Qué sucede? Que si tú tienes un buen ordenamiento y ya la persona ahí se paró, ¿no? O sea, están las 5S, ¿verdad? Que es el See, Scan, Spot, Show Interest y Select. Ese es el proceso de cómo tú estás frente a un anaquel. Bueno, si ya tú hiciste Spot, que ya paraste el carrito y te paraste enfrente, ahí es más fácil una navegación vertical, ¿verdad? Pero tienes que haber primero llamado la atención en la horizontal. Y la parte más fría es la parte de abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, la tapas con el carrito, en lo que te acercas en aquel mismo anaquel te tapa lo que está abajo y no es fácil ver las marcas, está más oscuro, en fin. Pero bueno, obviamente es un espacio que a veces tienes que usarlo por el tipo de producto. Por ejemplo, productos muy pesados o que sean complicados de sacar del anaquel, no sé, por ejemplo, los sacos esos de 50 kilos de mascota. Bueno, ¿quién saca eso de allá arriba? O sea, si te cae de ahí, mata a un niñito, o sea, o te puedes hacer daño. Entonces tienes que asegurarte que esté lo más cerca para que la gente lo pueda sacar y arrastrar. Entonces también hay otros componentes que juegan ahí. Pero normalmente esa sería como la norma. El centro, altura de los ojos, la zona caliente. Por debajo de eso, la zona más tibia y la zona de abajo, la zona más fría. Y qué buena recomendación para una persona que está desarrollando un producto, que tienes que considerar la altura de cada uno de esos niveles, porque si haces un producto que se pase, no va a entrar y va a ser un problema de cómo exhibirse. O sea, creo que eso es una buena recomendación que podríamos dar. Cuando tú diseñas un producto, probablemente lo último que estás pensando es cómo se va a exhibir en el anaquel. O digamos, no es la variable que vas a pensar primero. Y deberías pensarlo porque justo no todos los anaqueles tienen las mismas alturas, no todos los mismos espacios. Dependiendo de si es el de presentaciones pequeñas, se reduce inclusive ese espacio del anaquel de altura, en fin. Eso son Fíjate variables que, que hay que meter en la ecuación, ¿no? sin duda, está interesante. Le dejamos esta tarea aquí a la audiencia. Vayan, cuando la próxima vez que vayan a comprar, vayan con esta idea en mente. Fíjense la variedad enorme que hay en las alturas de las planchas, que las planchas son como los diferentes niveles. Uno pensaría que es como que son todos iguales, que es estándar, ¿verdad? Ahí está el anaquel y Y, tiene su... y no No, lo compadre, es. eso es si es más grande, más chiquito, si es botella, si son pastas, si son empaques, si es corrugado, si es caja. Una variabilidad enorme. Entonces, eso juega sin duda un papel bien importante. Churrín, que tienes como 10 horas Sí, tratando de hablar y no, Víctor no te deja. ya no sé qué iba a preguntar, ya se me olvidó. Era el Ya me capítulo pasado. respondieron. No, era dos cosas. Una tenía que ver con el árbol de decisión o el ritual de compra que tú mencionabas. Hay una pregunta válida que es, ¿ese ritual o ese árbol de decisión se hace desde el punto de vista del negocio o desde el punto de vista del shopper, ¿no? Uno diría, bueno, no, el cliente es el jefe, vamos a hacerlo en base a
el shopper porque hay que mejorar su experiencia, pero también tienes el financiero que te está diciendo, mira, estos son los más rentables, tienes que hacer como... Entonces hay una cancha complicada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, mencionabas lo del hot shelf, ¿no? Y el escaneo del ojo. El otro día estaba viendo las nuevas tendencias de diseño de empaques. El año pasado se hablaba del minimalismo. Entonces el empaque, mientras menos cosas tenía, como tipo Apple, estabas más in. Ok. Pero ¿qué pasa? Hoy en la tendencia de este año quieren los colores, quieren una cantidad de más información porque el cliente cada vez tiene menos tiempo. Entonces, claro, esos empaques minimalistas, la gente decía, wow, qué cool, pero de repente querías ver, déjame ver qué tiene, si... Entonces le dedicabas más tiempo al producto porque no tiene nada, ¿entiendes? Está demasiado limpio. Entonces, hay un tema del tiempo que dedica el shopper en el punto de venta para ver un producto. Entonces, digamos, es una tarea compleja porque es la ubicación, es el diseño, es el tamaño, o sea, entonces es muy interesante. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí con el diseño del empaque, pues evidentemente es cómo llamar la atención en el momento más importante. ¿Ok? Y por eso hay ciertos códigos de colores que las marcas son súper fieles y porque han construido saber que tú entras en el área de galletas y ves una mancha azul, tú caminas allá si quieres comprar Oreo. Y puede ser que llegues ahí y te consigas con que hay otras marcas que están pintadas de azul también, pero tu Claro. expectativa es conseguir esa marca ahí. Entonces, sin duda que el empaque es la manera de hablar ahí. Y es interesante eso que mencionas de las tendencias, ¿no? De cómo los empaques van evolucionando. Eso es fascinante y, por ejemplo, con todo este tema de los precios, para meter ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salsas y algunos productos líquidos, como han migrado de la botella, que eran botellas, tú sabes, ornamentales, bien bonitas, que tú casi que con orgullo lo ponías ahí en tu lavandero, por ejemplo, si fuese detergente, y se han ido moviendo a los doy packs, ¿verdad? Entonces el doy pack ya no te da un shape distinto, sino que son todos prácticamente iguales. Entonces es el diseño lo que va a hacer que realmente tú te logres diferenciar en el anaquel. Entonces, esta competencia constante de cómo tener la visibilidad adecuada, la Sí. saliencia que llaman en el anaquel, y al mismo tiempo con la mayor rentabilidad posible, pues ese será el reto de todas las empresas siempre. Quería dar una anécdota justo de ese punto que estaba mencionando Churro, y es una anécdota bien simpática, porque también es como para que reflexione la gente, la audiencia, con el producto que maneje, pueden pasar estas cosas. En el mundo de cereales listos para comer, hubo una época, y fueron varios años, donde hubo una carrera frenética por ponerle más vitaminas y minerales a los cereales, porque el decisor de esa compra era la madre, y llegó a ser hasta ridículo, o sea, llegaron hasta tener 14, 15. Pero lo anecdótico de esta historia es que llegó un punto donde ya eso no era relevante en el árbol de decisión de compra en el shopper, porque ya la ama de casa asumió de que todos los cereales tenían vitaminas y minerales. Entonces se tuvo que rediseñar completamente el empaque, pero se estuvieron muchos años pensando de que eso era relevante hasta que llegó nueva data que te dijo, no, mira amigo, ya pierdes un espacio importante en tu empaque, en el front panel. De hecho, el front panel de cualquier empaque es lo más relevante porque pues ahí es donde tienes que dar esos mensajes claves que van a hacer que tienes que combinar con ese árbol de decisión de compra para que precisamente sobresalgas, pues te entiendan qué eres y te compren, ¿no? Entonces sí, creo que es una historia divertida de que no porque algo fue importante, permanece importante en el tiempo. O sea, puede cambiar dramáticamente, ¿no? Quizá ahí antes de darte la palabra, Carlitos, para cerrar este punto de vista, que eso es interesantísimo, Víctor. Hay una matriz, ¿verdad? Que es como de satisfacción e importancia que tú haces para ver la salud de las marcas. Y ahí hay atributos mapeados. Obviamente, todo lo que es satisfecho e importante es lo que se llaman los entry points de la categoría, ¿no? O sea, Ujú. si tú no tienes eso, ni vengas para acá porque no vas a poder competir. ¿Qué sucede? Se detectan a veces cosas que son importantes no satisfechas. Entonces las marcas dicen, vamos a montarnos sobre eso. ¿Qué sucede con el tiempo? Que ese atributo se va rodando y se convierte en entry point. Entonces ya en el caso que tú describes ahorita, 74 vitaminas y 94 minerales. Bueno, ya Exacto. todo eso es un entry point ahorita. Entonces ya no es el diferenciador. Ya el consumidor asume que eso lo tienes porque es que si no, ni siquiera te va a comprar. Adelante, Sí. Carlito. Gracias, Fede. Mira, sobre eso que mencionaban de la distribución del anaquel y los diferentes niveles, yo tengo una pregunta con respecto pues al hard discount. O
¿sí? Porque no sé si de pronto el hard discount tiene el mismo criterio de definición, aunque pues en algunos hard discount yo he visto que tienes el producto prácticamente en el suelo, o hay otros en los que, bueno, de pronto lo ves a una altura más o menos, no de tus ojos, pero bueno, una altura accesible, pero lo veo en la caja, y hay otros que sí tienen como los diferentes niveles, ¿no? No sé si de pronto esto mismo que han mencionado, que de pronto aplica para el ejemplo que diste de Ecuador, aplicaría también para un hard discount. Digo, Y buen y no punto. sé si de pronto todos los que nos escuchan saben que es un hard discount, probablemente sí, que son todas estas tiendas nuevas que han aparecido últimamente, que son de descuento duro, vuelvo y lo digo, ¿no? Pero que son de tiendas de precios muy asequibles, prácticamente productos que son propios de la marca, o de pronto algunas variedades que son más baratas, ¿no? El buen punto del hard discount, creo que en el capítulos anteriores tocamos un poquito el tema, pero creo que va perfecto ahorita. ¿Cómo funciona el hard discount en términos de pensar ya en la distribución de anaqueles o en el surtido, ¿no? Que estábamos hablando como, bueno, ¿cuál es el surtido? Bueno, ese es precisamente el modelo del hard discount. Es un surtido muy reducido, pero, o sea, yo no voy a tener 15 marcas y 7 presentaciones de cada una, no. Voy a tener 3 marcas y 4 presentaciones. Pero eso sí, tú vienes para acá y es más barato que aquí no lo vas a conseguir. Puede ser que algunas marcas, digamos, más comerciales o marcas propias. Y lo que mencionabas ahorita de dónde está ubicado, bueno, ese es parte del precio que tú como cliente pagas por la experiencia, ¿verdad? No es lo mismo cuando tú tienes una experiencia que está todo diseñado y el ambiente está con la temperatura correcta y huele rico y está lindo decorado. Eso tú de alguna manera lo estás pagando, ¿ok? Por eso, y eso está en cada uno de los precios de los productos. Ahora, cuando tú llegas a un lugar donde básicamente son anaqueles y así industriales tipo de almacén, aunque puede estar muy bien ordenado, no estoy diciendo que sea desordenado, simplemente que yo vine aquí a lo que vine a comprar Tipo esto, lo PriceMart. monto en el carro y me voy. Yo no vine aquí a pasear. Un PriceMart, por ejemplo, que son esas cadenas que te van a Presentaciones ofrecer grandes, sí. Ujú. presentaciones grandes o pueden ser pequeñas. El hard discount, ese PriceMart es más a presentaciones grandes tipo Costco, pero un hard discount no necesariamente. Puede tener presentaciones pequeñas, pero tiene mucha menos variedad. Entonces, Correcto. ahí es una de las cosas que estratégicamente con los clientes que hemos hablado, esa es precisamente el mensaje que tienes que dar. Si tratas de competir por precio, siempre el hard discount te va a ganar y ahí pierden todos, porque desvalorizas la categoría completamente. ¿Cómo puedes jugar una tienda normal contra el hard discount? Yo aquí tengo más variedad. Entonces, si quieres hacer, por ejemplo, el ritual de lavado que lo tenemos presente, quieres tener cloro, desmanchador, suavizante y detergente, bueno, puedes ir allá, comprar el detergente y el suavizante ya y todo lo demás, tener que venir a comprármelo a mí. Tú decides si esa fricción vale la pena o vienes para acá y lo compras todo. ¿Ok? Entonces, esas son las cuentas que a veces hay que sacar. Quería hacer como este comentario que no es exactamente category management, pero tiene que ver con el contexto del retailer que se está vendiendo. Que para el retailer es muy importante para poder precisamente generar la percepción de exactamente qué tipo de precio y producto vas a conseguir ahí. Ellos juegan completamente con el ambiente. Entonces, por ejemplo, el piso es muy relevante, muy relevante. O sea, ellos lo diseñan exclusivamente para dar esa percepción de que aquí o es barato o aquí o es caro. La música, el visual, el olor. Y me recuerdo anecdóticamente, porque pues a los que somos venezolanos y ya tenemos unos añitos y nos recordamos de Central Madeirense, siempre se hablaba de Central Madeirense que tenía un olor bien particular y que todos los centrales madeirenses olían exactamente igual. Y la broma era, ellos logran que huela así para que huela barato. Huele a barato. Tú entras y dices, no, Huele a repollo. este es un supermercado de precios baratos, ¿no? Porque cuando entras a un high-end retailer, pues la música casi que clásica, el olor a perfume por todos lados, los pisos de madera, en fin, sí, todo tiene que ver, o sea, el retailer se preocupa enormemente en poder dar una experiencia que te lleve a que todo haga sentido con respecto a lo que te vas a llevar en ese lugar, ¿no? Entiendo que no es exactamente este tema, pero creo que vale la pena porque al final son cosas que son relevantes y así como ellos piensan en eso, uno debería pensar en la categoría. Como los chinos que huelen a cartón, a Sí, no, gato, como por diría, ahí. Plástico. cualquier persona que vaya a un Oye, mayorista, no en me cualquier tocaba, mano. mercado central de abasto, y tú te metes a un negocio de chinos, si tú en las partes de arriba no ves un chino durmiendo, que casi que vive allá arriba,
Que estás No revisando la estás en cámara. un chino, no estás en un chino de un mayorista en el mercado de coche o en cualquier central de abastos de aquí de México o seguramente cualquier central de abastos de cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, ellos Sí. particularmente tienen ese signature de que los chinos viven dentro de las cajas de las millones de cajas Los de los restaurantes chinos es así, mayoristas. los Sí, yo creo que cocineros chinos ahí viven atrás. abriste un portillo para un nuevo tema que es el Customer Experience, ¿no? Porque Exacto. ahí podemos hablar de miles de casos. McDonald's, que entras y ese olor que te Ahora, vuelve loco, adictivo, no tienes hambre y ya te quieres comer 2 Big Mac, Y ¿sabes? se te sí, pega en la ropa. Tú llegas a tu Sí, no, casa, yo no, llego a mi no. casa y mi hija me sí. dice, hueles a McDonald's. Sí, por Sí, ejemplo, sí, sí. a Carlos le encantaba eso de Abercrombie, que le ponían los modelos masculinos y olía a perfume ese de Abercrombie. A Carlos le encantaba eso, por eso siempre iba a Ah, Abercrombie. O el exacto. cine Sí. que llegas y ese El olor cine huele a a cotufa, cotufa. Coño, palomita, Palomitas para el o resto del como mundo. diría ayer, Carlos, ayer estuve en crispetas. el banco y enfrente del banco está el cine. Y ese olor a cotufa, chamo. Y yo, Sí, cantón, Bueno, vale. Es, palopita, Víctor, es anótate, así. ese tema puede ser interesante. Customer Experience, customer experience. ahí hay mucho de qué hablar. Yo creo Mira, que un tema podríamos... Ujú. No, un tema de que le hemos CX pasado bien bueno. hoy que le pasamos tangencialmente muchas veces y no hemos profundizado, que es el árbol de decisión. Fíjate, el árbol de En decisión cinco es minutos. interesante porque normalmente la gente como busca obtenerlo es preguntando. Entonces tú le preguntas a la gente, mira, ¿qué es lo primero que tú ves? ¿No? Es en cualitativo o en cuantitativo. Y resulta que el árbol de decisión no es racional, pero cuando lo preguntamos de esa manera, lo racionalizamos. Entonces la gente tiende a decir, bueno, no, yo lo primero que veo es si es el pasillo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la categoría es lo primero. Después, dentro del pasillo, yo veo la marca. La gente le encanta decir la marca, ¿no? Que siempre ven la marca. Ok. Y después veo la presentación y después veo el precio. O primero veo el precio y después veo la presentación. Por ahí más o menos va. Ese es como el más estándar, digamos. Pero resulta que no siempre es así. Y la gente a veces ni siquiera realmente ve la marca, sino ve el color. Ujú. Es sorprendente cómo cuando tú haces un estudio de conjoint, ¿verdad? Que lo que busca es que esas prioridades salgan sin consultarlas, ¿verdad? Salen natural, sin racionalizarlas, mejor dicho, no es sin consultar, sin racionalizarlas. Entonces, bueno, tú haces preguntas donde tienes los diferentes elementos y como se lo vas rotando la manera como se lo preguntas, lo que va surgiendo es, mira, realmente es más importante en los mililitros que la marca. Entonces te das cuenta que dices, en este lugar, lo más importante es la presentación, no la marca. Pero si lo preguntas directamente abierto, te van a decir que la marca. Entonces, importante para la gente que está allá afuera, el árbol de decisión es ese orden que en principio nuestra mente necesita para ir filtrando y llegar al producto que queremos. Entonces, bueno, estoy en el anaquel de Beauty Care o en el de belleza, ¿verdad? Entre ahí, estoy en el área de shampoo, entonces en el área de shampoo yo por lo menos tengo que buscar control caída, ¿verdad? Entonces busco los que Ese sí es tal, mi o área los favorita. anticaspas. Sí, exacto. Ahí dejé por fuera aquí discriminando a nuestro querido Carlito. Y después, bueno, el aroma, oye, que el cabello me huela sabroso o no. Entonces, esa es la manera como uno en principio piensa. Pero una vez que ya tú racionalizaste eso una sola vez, realmente lo que sucede es un proceso de selección y deselección. Es sorprendente cuando tú haces estudios y le preguntas a la gente que se lleva un producto y dice, ¿qué producto tenía al lado? La gente no lo ve. O sea, la cantidad de estímulos que nuestro cerebro es capaz de procesar es limitado. Es Claro. importante que sepamos eso. Nosotros no lo vemos todo. Hemos hecho estudios donde los afiches, todo el mundo de trade le encanta tener una ficha afuera porque es que si no estoy allá afuera no existo. Hicimos un estudio, el 94% de las personas no sabía qué afiches había afuera. Es más, te lo decían así con memoria. Bueno, debe haber uno de refresco y creo que había uno de... Pero no lo Claro. ven. Eso forma parte de la decoración, Sí, sí, del eso es el paisaje. ambiente, el paisaje. Entonces, es interesante cuando empiezas realmente a medir cómo surgen esas cosas. Entonces, ese proceso de selección es que la gente borra todo lo que no necesita y dice, ok, ya estoy donde tengo que estar, es aquí donde voy a concentrar mi atención. Todo lo demás desaparece. Hubo un gran avance ahí, creo que vale la pena como mencionarlo. En el pasado habían categorías donde difícilmente podías exhibirlas por el formato del producto, se podía exhibir bien. Y creo que un gran avance que ha sucedido en los últimos 20 años
es que cada una de esas categorías se dio cuenta de que inclusive el propio manufacturero tenía que buscar una solución de cómo exhibirse, pero que se pueda ver. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que sería bebidas en polvo de los Clyde, Y los el Zuco sobrecito. del sobrecito, ¿no? Entonces, ese típico display que ellos ya tienen y lo diseñaron para que sea fácil de la caja, o sea, del empaque grande, la corrugada donde viene, ponerlo ahí y se puede exhibir y el consumidor puede entender, o el comprador, mejor dicho, puede entender, ah, mira, estos son los sabores tal, estos son los sabores tal. Y hay muchas categorías que lograron mejorar su manera de poder enseñarse porque hubo un gran avance en ese tema de display, de cómo poder exhibirse en los anaqueles, porque otra categoría que está bien divertida de estos commodities como de granos. Ellos se dieron Exacto, sí, sí, cuenta grano, de que azúcar. tenían que poner el nombre en el lateral de cuando se aplasta el grano, ¿no? Entonces, Ese es el verdadero front de ese producto. de ese producto. Entonces, Exacto. sí, creo que hay cosas que también hay que aplaudirle a las categorías de cómo han ido desarrollándose y cómo han ido facilitándole la navegación y la forma para que un comprador pueda tener una mejor experiencia, ¿no? Fíjense ese de commodities, que es algo que yo me imagino que las compañías que venden commodities como granos, azúcar, sal, híjole, le invierten tampoco a ese pensamiento, pero fíjate No, cómo pero ya sí ha ido avanzando, ¿no? fíjate que hay ahí en esa categoría de arroz, por ejemplo, hay unos que van paraditos, ¿sí? O sea, Sí. que los empaques los diseñan de tal manera que solamente parados que se puede mantener. Es Sí, correcto porque ha entonces así avanzado tienes mucho el más tema de la espacio, tecnología de pues, para el... empaque. Correcto. Exactamente. O categorías que son muy diferentes. Por ejemplo, Colombia tiene esa particularidad que la leche se vende en bolsa, que se me hace algo inclusive que podría ser shock para ciertos países, que la leche te la venden en una bolsa, ¿no? Eso es algo impactante, ¿no? Pero bueno, ellos fueron, digamos, educando al comprador de que así era la categoría, ¿no? Yo de pronto ahí abono algo más para lo que mencionan sobre el CX, o sea, el Customer Experience. Y es justamente algo que se ha mencionado mucho sobre la automatización que viene con la inteligencia artificial, la automatización de la compra, y que yo creo que en últimas la compra finalmente nunca va a poder ser automatizada, porque siempre, y lo hemos hablado aquí reiteradamente a lo largo de esta charla, que existe un elemento de emoción, ¿no? O sea, que un elemento muy humano que uno sí necesita estar conectado con esas marcas, con esos empaques, con ese shopping experience, y que eso ninguna inteligencia artificial lo va a poder sustituir, ¿no? Digo, un puntico que de pronto podemos desarrollar en la próxima sesión. Por ahora. Buenísimo. Por ahora, mírame este. El robot Bueno, entonces, del grupo. entonces yo creo que como para darle fin al capítulo, pues ya cubrimos el segundo paso, faltan 4 más. Nos está tomando un paso por capítulo, pero creo que ha sido muy nutrida la conversación, muy profunda y tocando diferentes temas, diferentes ángulos, que creo que al fin y al cabo es lo que queremos expresarle a los que nos están escuchando, ¿no? Agradezco, Federico, una vez más, Churro, Carlos. Por favor, sean suaves con los comentarios con Carlos de qué es lo que le sucedió en la frente, pero pues la idea es Eso se llama continuar fe, papá, fe. Este capítulo y fue grabado un miércoles de ceniza, para que quede exacto, ahí registro. para Por si que quede acaso, sí. registro y que alguno de este grupo sí es realmente católico o practicante. Ya, yo no he podido Buenísimo. ir, Bien, vale. muchacho. Muchas gracias. Chao, Bueno, Fer. Muchas gracias a gracias a Gracias, todos. Carlos. todos. Gracias a Dale, todos. lindo Feliz día. día. Cuídense Cuídense. mucho. Chao, Buenísimo. chao. Chao.